¿Qué tal, chicos? El día de hoy hablaremos de la semiología psiquiátrica. Para esto debemos entender qué es una alteración de la conciencia. Se la considera como una disminución de la capacidad del individuo de percatarse de sí mismo y del entorno. Tenemos alteraciones cuantitativas. La somnolencia, la cual es un estado intermedio entre el sueño y la vigilia. El sopor, en donde el individuo responde solo a estímulos fuertes. El coma, en donde va a haber una ausencia de respuesta a estímulos. Y la hipervigilia, en el que existe un aumento en el nivel de la conciencia. Dentro de las alteraciones cualitativas vamos a encontrar a la obnubilación, la cual es la somnolencia más una alteración en la percepción. El estado crepuscular, en el cual existe una reducción del nivel de la conciencia por segundos, como en los pacientes con epilepsia. Y el estupor, la cual es una disminución importante de la reactividad al entorno. El individuo se encontrará con los ojos abiertos, inmóvil y sin hablar. Alteraciones de la conciencia del yo corporal. Encontramos a la nosognosia, la cual es una ausencia de la conciencia de la enfermedad. Y la asomoctognosia, la cual es una ausencia de la conciencia de un miembro corporal. Alteración de conciencia del yo psíquico y del mundo. La autoscopia, la cual es una percepción del propio cuerpo desde fuera de uno mismo. La despersonalización, la cual es una sensación de vivirse a uno mismo como extraño. Además, se pueden encontrar problemas en la introspección, es decir, dificultad para comprender los diferentes aspectos de la vida psíquica, por ejemplo, en la desrealización, la cual es una sensación de extrañeza del mundo circundante. Alteraciones de la atención y de la concentración. Para abordarlos, debemos conocer que la atención se refiere a seleccionar el estímulo que nos atrae del medio, mientras que la concentración es mantener la atención en el estímulo por un tiempo determinado. Aquí hallamos 4 alteraciones significativas. La hipoprosexia, la cual es una disminución de la atención como en la depresión o en la esquizofrenia. La aprosexia, la cual es una falta total de la atención como en pacientes con autismo. La hiperprosexia, la cual es un aumento de la atención como en cuadros paranoides o ansiosos. Y la pseudoaprosexia, la cual es un aparente déficit de la atención como en el estupor disociativo. Hablemos ahora de las alteraciones de la orientación. Tenemos a la desorientación temporal, que son cambios en la rutina, y la desorientación espacial, la cual es más grave y se presenta en los cuadros orgánicos cerebrales. La desorientación respecto a la persona presente en cuadros disociativos, demencias y delirium. Debemos conocer que la memoria es la capacidad para adquirir, retener y utilizar posteriormente conocimientos, por lo que requiere un nivel de atención adecuado, un registro de información a través de los canales sensitivos y su organización a través de procesos diencefálicos y corticales integrados de forma compleja. Tenemos así a las alteraciones de la memoria. Entre las amnesias o pérdidas de memoria encontramos a la amnesia anterógrada, que aparece después de la causa que lo produce. La amnesia retrógrada es la pérdida de memoria de hechos acontecidos antes de la causa que lo provoca. La amnesia lacunar es la pérdida de memoria limitada a un tiempo concreto. Y la amnesia afectiva es aquella que está en relación con factores emocionales. Tenemos también las hipermnesias, la cual es un aumento de la capacidad de retener, codificar y evocar, como ocurre en ciertos estados ansiosos. Y las paramnesias o distorsiones de la memoria, que son falsos recuerdos con fabulaciones con las que se rellenan vacíos, como en el síndrome de Korsakoff, o en las paramnesias del reconocimiento, como son en los famosos déjà vu o jamais vu. Alteraciones de la afectividad. Estas pueden ser expresadas verbalmente, también pueden inferirse de los cambios de la expresión, de la mímica y de las actitudes corporales. Entre las principales alteraciones encontramos la hipertimia o alegría patológica, la cual es una sensación de euforia, exaltación, que no se afecta por sucesos preocupantes o negativos. La hipotimia o tristeza patológica es un sentimiento de tristeza y desesperanza y está presente en los cuadros depresivos. La anestesia emocional, la cual es una sensación subjetiva de no tener sentimientos. La anedonia es una incapacidad para determinar el placer. La paratimia o inadecuación afectiva es la afectación inapropiada al contexto, es decir, sentir tristeza o alegría en situaciones que no corresponden. La labilidad emocional son cambios emocionales súbitos y contrastados provocados o no por estímulos externos. La incontinencia afectiva es la incapacidad para controlar los afectos y la expresión de los mismos. La disforia es una sensación de malestar interno con ánimo ansioso, inquieto, irritable y triste. La lexitimia es la incapacidad para expresar emociones o sentimientos. La distimia es un estado de ánimo subdepresivo de larga duración. El aplanamiento y embotamiento afectivo describen la situación de reactividad emocional disminuida en diferentes grados, pudiendo llegar a la frialdad afectiva. Y la ansiedad es un estado emocional de tensión, hipervigilancia, nerviosismo, temores difusos, aprensión e inquietud.
Revisemos ahora las alteraciones del pensamiento, las cuales se dividen en del curso y del contenido. Respecto a las del curso, podemos encontrar a la aceleración del pensamiento o taquipsiquia, al enlentecimiento del pensamiento o bradipsiquia, al bloqueo del pensamiento, en donde se produce una interrupción brusca del pensamiento dejando al paciente desconcertado y vacío. En la disgregación, los pensamientos presentan asociaciones anormales, haciendo el discurso incomprensible y no influenciable por estímulos externos, siendo la incoherencia el grado máximo de disgregación. La perseverancia es una repetición más o menos continua de temas ya enunciados. La tangencialidad es un discurso que no llega al objetivo, manteniéndose siempre en la periferia. La circunstancialidad es un discurso indirecto, prolijo y perifásico. El descarrilamiento es una desviación brusca del pensamiento a otros temas o falta de asociación de ideas que cambian con facilidad de un tema a otro sin mucha conexión. Y las pararrespuestas son respuestas que no guardan una relación directa con las preguntas. En las alteraciones del contenido encontraremos a la pobreza del pensamiento, que hace referencia a la escasez de pensamiento en ideas y temas. Las ideas sobrevaloradas son creencias de ideas de alto significado, pero que mantienen una lógica y son razonables, mientras que las ideas delirantes son creencias falsas y irrebatibles a toda argumentación lógica. La percepción delirante tiene las características de toda percepción, pero con un significado autorreferencial y delirante. Las ocurrencias o intuición delirante o idea delirante primaria es una percepción delirante sin objeto. La memoria delirante se atribuye a un suceso del pasado, un significado delirante e irreal. Aquí también encontramos a las obsesiones, compulsiones y fobias, así como a los fenómenos de inserción, robo o difusión del pensamiento. Además, las alteraciones de la psicomotricidad se refieren a cambios en la postura, la mímica, los gestos, la actitud y también a movimientos más o menos complejos. Podemos mencionar a la inquietud psicomotriz, a la cual hace referencia a la imposibilidad del paciente de permanecer quieto, siendo la agitación psicomotriz un grado máximo de la inquietud. En contraste, la inhibición psicomotriz es el cuadro opuesto a la agitación y a la inquietud. El negativismo activo-pasivo es la imposibilidad de colaboración en la entrevista y las maniobras exploratorias. Mencionamos también a los manerismos y estereotipos conductuales, los cuales son una repetición de movimientos extraños sin finalidad aparente, que pueden repetirse durante horas. La catatonia es un síndrome que se caracteriza por la catalepsia, la flexibilidad seria, el estupor, la obediencia automática de órdenes, los manerismos y los estereotipos conductuales. Los tics son movimientos involuntarios, rápidos y espasmódicos. Las discinesias son contracciones involuntarias lentas y sostenidas de grupos musculares. En las alteraciones de la percepción mencionaremos las siguientes. Según la intensidad de la percepción, esta puede estar aumentada en la hiperestesia o disminuida en la hipoestesia. Y según la cualidad de la percepción encontraremos a las ilusiones, que son distorsiones de lo percibido generalmente condicionadas por un estado emocional intenso, y las alucinaciones, que son definidas como la percepción sin objeto experimentadas como algo real. Estas alucinaciones pueden ser auditivas cuando provienen desde sonidos, ruidos o palabras sueltas, visuales si se pueden ver alucinaciones de gran tamaño o pequeño, gustativas y olfativas con sabores y olores desagradables y táctiles o ápticas con roces, tocamientos, pinchazos o percepciones más complejas. Senestésicos o corporales son sensaciones alteradas de extraños de los órganos y vísceras. Sinestésicos de movimiento vestibulares son sensaciones de que el cuerpo se hunde. Alucinaciones hipnagógicas o hipnagógicas se producen en la salida o en la entrada del sueño, y las pseudoalucinaciones son alucinaciones que se producen en el campo subjetivo interno del sujeto. Para abarcar las alteraciones de la inteligencia y el juicio, debemos conocer que la inteligencia es una actividad mental desarrollada por el hombre cuando se enfrenta a una situación nueva y hace uso de sus conocimientos por medio del análisis, la abstracción y la síntesis. Asimismo, la capacidad intelectual es un rasgo del conjunto de la personalidad que acompaña al sujeto a lo largo de su vida y que conforma todas sus actividades. Esta puede ser medida mediante pruebas psicométricas y nos puede dar indicios de retraso mental. De esta forma, clasificamos el retraso mental como un funcionamiento por debajo de la media, y lo dividimos en 4 categorías. Retraso mental leve con un coeficiente intelectual de 50 a 70, retraso mental moderado de 35 a 49, retraso mental grave de 20 a 34 y un retraso mental profundo menor a 20. Acerca del juicio, es una expresión o consecuencia de la inteligencia del sujeto en la adaptación a problemas y situaciones concretas de la vida. Alteraciones del lenguaje. Encontramos a la disartria, que son alteraciones en las articulaciones de las palabras. La afasia es la incapacidad o la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la mímica. La tartamudez es una alteración de la pronunciación.
La ecolalia es la repetición automática de palabras o frases que acaba de oír. Estereotipa verbal es la repetición de palabras o frases. Los neologismos son palabras inventadas o existentes a las que se les da un nuevo significado, y la verborrea es un lenguaje excesivo. El mutismo es la ausencia de lenguaje, y finalmente, la incoherencia es la pérdida de la lógica de las asociaciones y de la organización sintáctica de las frases.